Eduardo Duhalde. Querido amigo, gracias por tus palabras. Agradecimiento a las que han dedicado una hora de su tiempo para venir a escuchar algo que vengo repitiendo hace muchos, pero muchos años, precisamente desde que recuperamos el sistema democrático. En esos primeros años yo decía que la Argentina tenía un destino manifiesto, dado su potencialidad. Y bueno, por aquella época escribí una monografía que se llamaba De la Argentina especulativa a la Argentina productiva. Pocos años después, ese mismo documento se convirtió en un libro que fue de campaña electoral en 1989, una consigna electoral, la revolución productiva. Carlos Menem, mi compañero de fórmula en la presidencia, le gustó mucho la consigna, pero nunca me preguntó qué quería decir. Y yo seguí diciéndolo permanentemente, en todos los ámbitos, hablando de la revolución productiva o de la revolución del desarrollo, que fue un término acuñado por los 58 en el gobierno de Arturo Frondizi. Voy a pasar fragmentos fílmicos para ayudar, que voy cambiándolos cuando voy a un lado o a otro porque tengo tantas cosas filmadas. Y hoy van a ver algo que, no al principio, pero después van a ver, cuando en marzo del 2002, cuando parecía que todo se venía abajo, cuando las fuerzas que querían volver al orden económico anterior querían terminar con el gobierno, yo vine acá en marzo de ese año y después van a ver que venía a decir lo mismo que vengo a decir hoy, como presidente de la República en aquella oportunidad. Lo primero que vamos a ver es cuando en el 99 cerraba la campaña en el Monumento de la Bandera en Santa Fe y le decía lo que vengo diciendo de hace 30 años. Tenemos que ver lo que hace Brasil y si no sabemos copiarlo. Hoy me decía... No critiquemos a Brasil, que lo copiemos un poco. Que hagamos lo que ellos hacen, que defendamos a nuestros empresarios, que defendamos a nuestros productores, que intentamos articular verdaderamente el Estado con todo lo que sea productivo. Hagamos como ellos hacen, defendamos lo nuestro. Cuando vayamos a discutir con ellos, nos van a esperar envueltos en la bandera brasileña. Nosotros tenemos que ir envueltos en esa hermosa bandera, que es la bandera de la patria. Como decimos, es imperioso refinanciar de los pasivos, las deudas bancarias, nuestros productores, los que fueron víctimas de ese proceso de globalización que se les impuso, también dicen que no puede ser. Pero leemos en los diarios que el presidente de Brasil, el presidente Cardoso, por decreto acaba de disponer que le va a refinanciar los pasivos a las pymes brasileñas y les piden que dupliquen la producción. El buen romance significa que nos van a pasar por arriba. Vaya si nos pasaron por arriba. Hoy me contaba Ramón sobre el testamento de aquel presidente de Brasil que fundó el Partido Trabalhista en 1950. ¿Ustedes lo recuerdan? En el testamento decía: nosotros que tenemos como única moneda el café,
Sin embargo, me va a recordar la posteridad por Petrobras, que recién había sido creada, por la siderurgia, que recién había sido creada. Y yo pensaba que en esa época estábamos ya adelantados con YPF, con la siderurgia, con la aviónica, con la energía atómica, con todo tipo de industrias. Y Brasil, hace 50 años, decía que la única moneda que tenían era el café. Ustedes, que son los misioneros una cuña que se mete en Brasil, habrán advertido cómo ha cambiado el pueblo brasileño en los últimos años. Todo producto de la enorme capacidad de ese pueblo de articular estructuras vinculadas con el desarrollo de su potencialidad. Y yo perdí las elecciones del 99, quizás porque denunciaba que el modelo se había agotado. El modelo basado en la convertibilidad se había agotado. Y no se entendía así. Por ser gobernante en ese momento de una provincia muy productiva, veía que se prendían las luces amarillas y luego anaranjadas ya en 1997. Y le pedí al presidente de la República que me invitara a una reunión de gabinete nacional, y fui. Y le dije: presidente, en una sola palabra, en una sola frase, voy a resumirle lo que vengo a explicar después en 5 minutos, solo en 5 minutos. Presidente, estamos bien, pero vamos mal. Que era la frase inversa que Menem había creado años antes. Inmediatamente me dirigí al ministro de Salud y le dije: señor ministro, si usted tiene un enfermo de cáncer, le prescribe rayos y quimioterapia, y se cura, se sana, ¿usted le seguiría dando quimioterapia y rayos? La respuesta fue mía: no, por supuesto que no, porque si no lo enfermaría de otra enfermedad o se moriría su paciente. Eso le va a pasar a la Argentina. Hemos terminado con ese 5.000% de inflación que teníamos, pero si seguimos dándole el mismo remedio, la convertibilidad, la vamos a enfermar de recesión que va a terminar finalmente en una depresión. Desgraciadamente no fui escuchado y eso fue lo que sucedió. Pero bueno, insistíamos entonces, veíamos que el gobierno del doctor de la Rúa seguía aferrado al achicamiento permanente. Nuestras industrias cada día tenían menos posibilidad de competir. Nuestros hombres de campo veían perder sus propiedades o estaban hipotecadas por valores que, bueno, altos valores en relación a los precios de nuestros campos que habían bajado. Y entonces en junio del 2001, recuerden la fecha, junio del 2001, 6 meses antes de la renuncia de la Rúa, creamos el Movimiento Productivo Argentino, con el doctor Alfonsín, muchos dirigentes de la Unión Cívica Radical, las 4 entidades, y esto decía: